Muy bienvenidos a todas y todas en el día de hoy. Es un gusto que se conecten a este primer conversatorio del Código de Ética, que va a ser uno de un conjunto de conversatorios que vamos a tener el primer viernes de cada mes, donde la idea es que podamos trabajar y abordar diferentes aportes al Código de Ética de la Obra Pública que desarrolló el Ministerio de Obra Pública durante el año pasado. Este Código de Ética fue resultado de un proceso participativo por actores del Observatorio de la Obra Pública que están participando allí, la Cámara de la Construcción, la UOCRA, las instituciones universitarias como el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, bueno, un poquito de todas las instituciones que forman parte del observatorio. Lo vamos a ver en un momento, en un video que hicimos de inicio para poder encuadrar estos ciclos de debate y poder destacar no solo que la cuestión que tiene que ver con la integridad y con los principios que plasma este Código de Ética, que tiene una mirada más amplia, incluyendo aspectos ligados a la diversidad y la inclusión y la sustentabilidad ambiental. Bueno, tenemos que irlo construyendo de manera conjunta entre todos los actores participantes del ecosistema de la obra pública. Entonces, en ese sentido, nos parece relevante tener espacios de intercambio, de encuentro, donde quienes son desde los niveles municipales y que trabajan en obra pública puedan escuchar y retroalimentarse de esta agenda, quienes son partícipes de la construcción de este Código de Ética por parte del Ministerio de Obras Públicas o como por parte de la Cámara de la Construcción y los diferentes actores que hacemos parte de esto, bueno, podamos retroalimentarnos de cuáles son los avances últimos que se vienen dando en transparencia en la obra pública en particular y en el Ministerio de Obras Públicas de forma puntual. Así que los invitamos a que se conecten a cada uno de estos conversatorios y a que en el día de hoy podamos compartir en una hora, no más que esto, un intercambio con referentes vinculados a esta temática y que hacen a tener experiencia en gestión y experiencia académica y de estudio sobre estos temas para poder enriquecer un poco, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de integridad, de qué hablamos y qué políticas concretas se desarrollan sobre esto por parte de la Administración Pública Nacional y el Ministerio de Obras Públicas en particular. Yo antes de pasar a la dinámica, que van a ser algunas preguntas donde les voy a ir haciendo a los invitados que tenemos en el día de hoy y de presentarlos a cada uno de ellos, lo que vamos a hacer es pasar a un primer video introductorio para poder situarnos todos en este marco. Nuevamente, les agradecemos a todas y todos conectarse en el día de hoy y también les dejamos los saludos del Ministro de Obras Públicas, que no pudo estar participando, pero que es un tema central para él, que avancemos en esta agenda, que sea una agenda que llegue a todo el Ministerio de Obras Públicas y también a todo el territorio federal. Creamos el primer Código de Ética del Ministerio de Obras Públicas, sus organismos descentralizados y empresas. Cuenta con 7 principios éticos que plasman los valores que rigen el accionar del MOP. Conozcamos el principio de integridad. En el Ministerio de Obras Públicas defendemos el interés público por encima de los intereses particulares y sectoriales. ¿Cómo se traduce la integridad en nuestras prácticas cotidianas? Por ejemplo, debes rechazar cualquier obsequio, regalo o beneficio que recibas por ejercer la función pública. Son excepciones aquellos recibidos por razones de cortesía o costumbre diplomática, siempre que no provengan de fuentes prohibidas. Estos deben ser ingresados en el registro de obsequios a funcionarias y funcionarios públicos. Construimos un código de ética amplio, plural y colectivo en base a los valores que respetamos y consensuamos todas las personas que hacemos obra pública. ¿Querés conocer más? Ahora sí, vamos a ir arrancando con el conversatorio de hoy. Tenemos como invitados a Ivanega, quien es especialista en Derecho Administrativo y representante del Consejo de Rectores de Universidades Privadas en el marco del Observatorio, y tiene una vasta trayectoria en estas temáticas y de trabajo, y es reconocida a nivel académico por trabajar todos los temas ligados a integridad.
Así que gracias hoy, Miriam, por acompañarnos. También nos acompaña Luis Villanueva, quien es subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, con quien venimos trabajando estas agendas y que nos parece central que nos acompañes en esta agenda y nos ayudes a profundizarla y trabajarla. Así que, Luis, gracias por estar. Y también nos acompaña Guillermo Sauro, quien es secretario de Gestión Administrativa por parte del Ministerio de Obras Públicas, quien tiene a cargo mucha de la acción de transparencia que se desarrolla desde el Ministerio de forma transversal, porque no es solo un área de transparencia que desarrolla las políticas de mejora de la gestión, sino también las áreas de tecnologías, desde las áreas de presupuesto, desde las áreas ligadas a toda la administración de la obra pública. Así que, Guillermo, gracias. Bueno, yo voy a arrancar con las preguntas, van a estar armadas en 2 bloques de preguntas, así que si les parece, Miriam, lo que te queríamos consultar es cuál es la agenda de integridad en la obra pública que nos puedas destacar y cómo contribuye la obra pública a mejorar el impacto en la agenda de integridad al ir sumando esta agenda de integridad y qué acciones y políticas innovadoras vos podrías compartirnos o que destaques que se estén desarrollando a este respecto. Bueno, en primer lugar, ya de por sí hablar de que un tema forma parte de una agenda es importantísimo. Quiere decir que hay un reconocimiento, que el tema importa, hay una importancia política, social, jurídica, y esto implica entonces, a partir de esa agenda, una visualización de cuáles son los problemas que genera y cuáles son, digamos, las acciones que se pueden llegar a articular. Entonces, primero, en esto me parece que realmente es un logro estar hablando de estos temas. En segundo término, el Código de Ética es un avance sustancial en el tema de la obra pública. Lo dice el código al inicio, ¿no? Es decir, es una guía. El código de esta naturaleza es una guía, tiene recomendaciones, y esto me parece que es importante porque ahí también se expresa de que lo que hay que lograr es una cultura, y una cultura de ética y de integridad. El propio código lo expresa, me parece muy bien esa introducción que hace el código. Ahora bien, es cierto que no nos podemos quedar con el código. Tenemos que seguir, ¿no?, implementando ciertas modificaciones normativas e instando a esa cultura a través de distintos mecanismos. No solo modificaciones normativas, sino capacitaciones, reconocimiento de la importancia de la obra pública. Quizás durante mucho tiempo nosotros vimos la obra pública como uno de los tipos de contratos públicos que existían dentro de la normativa y dentro de lo que uno puede identificar como contrato público o contrato administrativo de acuerdo a la teoría que uno aplique, la doctrina que uno aplique. Pero ya es necesario ver a la obra pública hace tiempo que se viene instalando el tema, no solo desde un punto de vista económico, por lo que significan las políticas económicas de un país, sino fundamentalmente por el objetivo. O sea, detrás de una política, detrás de una obra pública, yo tengo una ciudadanía. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo lo necesita? ¿En qué tiempo lo necesita? Entonces, me parece que es una cultura de ética que debe ir atada, vinculada a ese objetivo. Para esto creo que los desafíos, y justamente mirando el impacto, es un buen mapa de riesgos de los sectores, de las etapas, del ambiente que pueden llevar a una falta de integridad. Porque cuando uno habla de un código de ética, y si necesitas un código de ética y incorporar la integridad, es porque evidentemente se ha demostrado que hay una ausencia. Si no, la regulación sería meramente indicativa y me quedo en la regulación. Creo que un mapa de riesgos, como se llama, mapa de riesgo de corrupción, pero un mapa de riesgo de falta de integridad, un mapa de riesgo de la obra pública como tal, lo que nos va a permitir es justamente conocer la causa de la falta de integridad, dónde se produce, tener un diagnóstico para después aplicar la medida que corresponde. Esto me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque en materia de ética de falta de integridad
creo que el instrumento más importante es la prevención. Y para vos poder prevenir, necesitas conocer. Y para conocer necesitas un mapa, ¿no? Necesitas decir, bueno, a ver, ¿cuál es la situación? ¿Dónde esa situación, dónde se produce el desvío? Muchas veces los desvíos son por falta de conocimiento, por una falta de capacitación. Y evidentemente tenés otros desvíos que van a ser producto de la propia conducta del sujeto, ¿no? Cuando uno habla de ética, también está hablando de la integridad como persona humana. Se tendría que entender que cualquier gestor público no puede tener otro objetivo que no es un objetivo de interés público y vinculado a la obra pública. Pero, bueno, la realidad nos ha mostrado distintas situaciones. Entonces, es un tema muy sensible, incluso cuando uno lo ve desde la persona. Por eso son distintos instrumentos que fundamentalmente tienen como eje la prevención. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos esto. Guillermo, vos venís trabajando en la gestión en obra pública vinculada a este tema y a darle un lugar dentro de la agenda, dentro del Ministerio de Obras Públicas. Ahí también podrías compartirnos cuál es la agenda en la obra pública vinculado al tema de integridad y transparencia que hoy se viene desarrollando. Sí, yo escuchaba un poco a Miriam, ¿no? Que la verdad que he tenido la suerte de escucharla en otros eventos también, ¿no? Con Luis que hemos compartido. Me parece que hay un tema que es crítico que a nosotros nos planteó el ministro Gabriel Catopodis desde el inicio de la gestión, ¿no? Nosotros somos un equipo, en general en el ministerio, de gente que viene desarrollando su carrera profesional en el sector público y muy preocupado por este tipo de cuestiones, ¿no? Y me parece que lo primero que nosotros tratamos de tener claro en el ministerio es que para nosotros el principio de integridad, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, digo, no es como un conjunto de obligaciones accesorias o complementarias de la gestión. Por eso para nosotros el código de ética, junto con otra serie de instrumentos que muchos están mencionados, y hasta el propio proceso de cómo se elaboró el código de ética, forma parte de un modelo de gestión, ¿no? Yo trato de destacar esto muchas veces porque me parece que, como lo señalaba Miriam también, ¿no? En muchos temas de gestión pública está planteado como que independientemente de la eficiencia de la gestión o que la eficiencia de la gestión es algo separado del cumplimiento de, digamos, obligaciones normativas vinculadas a temas de integridad, de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana, que no es un modelo de gestión que se integra, ¿no? Y muchas veces se comete ese error de la gestión. Creo que en el caso del Ministerio de Obras Públicas, nosotros tuvimos la posibilidad en ese momento del lanzamiento del Ministerio, de la construcción del Ministerio de Obras Públicas, de plantearnos esto como desafío inicial. Nosotros queremos que todo el proceso de vida de la obra pública esté atravesado por un modelo de gestión que claramente esté basado en la rendición de cuentas de la ciudadanía, ¿no? Esto que nos plantea siempre el ministro. Y en algo que decía Miriam, yo creo que es muy claro, muchas veces, y nos pasa hasta en las propias discusiones internas de trabajo, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos con distintos equipos del ministerio, muchas veces escuchamos que, y nos pasó recientemente en un encuentro, nos decían, bueno, no, en general el Ministerio de Obras Públicas no tiene usuarios, ¿no? Sí nos ocurre en las dos empresas que forman parte de la estructura del ministerio que se dedican a la prestación de distintos tipos de servicios públicos, ¿no? En el caso de AISA, la prestación del servicio de agua y saneamiento, en el área del conglomerado urbano de la provincia de Buenos Aires, la federal, y el caso de corredores viales en el tema de las redes viales, ¿no? Y como que está, no está visualizado que realmente la obra pública es un componente de infraestructura en la política pública, en temas de salud, en temas de acceso a derechos, en temas de un montón de cuestiones. Digo, no es una finalidad en sí misma la obra pública, es un componente de infraestructura en la política pública, a través de la cual se cubren brechas de inversión, se cubren necesidades de acceso al agua potable y al saneamiento, se cubren necesidades en materia de dar cobertura a toda la red que se está llevando adelante ahora en temas de cuidado, ¿no? En temas que muchas veces han sido como dejado de lado, en temas de obra pública, porque muchas veces solamente se visualiza como la gran obra de infraestructura, ¿no? Y la realidad es que hay una política de infraestructura en temas de cuidado de mucha cercanía, digo, siempre están como todas esas dimensiones atravesando la gestión del ministerio, digo, obras de gran envergadura que tienen que ver con la transformación productiva, claramente, ¿no? Pero también esas obras de carácter local, digo, el ministerio es una característica que tiene, y que claramente la ha definido también el ministro
jurisdicción de los gobiernos locales, un trabajo conjunto permanentemente con los niveles de gobierno provincial y municipal. En este momento nosotros estamos llevando adelante más de 3.700 obras, en más de 1.600 municipios y gobiernos locales de la República Argentina, y eso ha sido un desafío importante porque nos lleva a plantear todo este tipo de cuestiones y de visión y de impacto y hasta de evaluaciones. Pero digo, para nosotros el tema del código de ética particularmente fue un desafío. Yo recuerdo las primeras reuniones que tuvimos hasta se planteó la necesidad, ¿para qué queremos un código de ética? ¿Y por qué no tomamos uno de los que está y simplemente lo replicamos? ¿No? Y de hecho nos ha pasado, algunos de los entes descentralizados tenían alguna especie de código de ética o integridad. Para nosotros era muy valioso el proceso de discusión, ¿no? Porque entendemos que si no es simplemente aprobar una resolución, es un tema sencillo. El tema como eso se convierte en parte de la gestión diaria. Y en esto también las herramientas de participación ciudadana las tenemos que utilizar en el sector público, ¿no? O adecuaciones de esas herramientas de participación. El proceso con el cual se construyó el código de ética, o se dio forma al código de ética en el Ministerio, fue un proceso muy participativo, ¿no? Y que es lo que nos termina tocando ahora también en ese sentido. Pero insistiendo un poco con esto, por eso los principios que nosotros incluimos no solamente tienen que ver o están en esa definición claramente de lo que son los mapas de riesgo de cumplimiento, nosotros siempre trabajamos con eso, pero asociamos el ciclo de vida de la obra pública, ¿no? Para nosotros la primera definición donde no queremos que haya discrecionalidad es la decisión de por qué una inversión se hace en una jurisdicción, en un determinado gobierno local o en otro, ¿no? Y si eso tiene una explicación desde el punto de vista de las brechas de inversión, del análisis territorial, de la generación de indicadores económicos, sociales, ¿no? que tengan que ver con el impacto de esas obras. Por eso yo cuando digo lo del ciclo de vida de la obra, que parece una cosa muy, muy básica, y que en parte lo es, ¿no? Tal vez la ventaja nuestra, en el caso del Ministerio, es que nosotros asociamos estos principios al modelo de gestión. Entonces, desde el punto de vista de los procesos, nosotros estamos, gran parte de nuestra actividad se va en la definición de cuáles son los proyectos y la evaluación de los proyectos a llevar adelante. Después, claramente, tenemos los procesos de contratación, de firma de compromiso, que en general muchas veces el foco se pone exclusivamente en eso, pero en realidad hubo una etapa previa de toda la definición de por qué la inversión se orientó en un lugar o en otro, y esto implica, desde el punto de vista objetivo, si estamos cubriendo o no estamos cubriendo, tenemos estrategia en términos de brecha de identificación, ¿no? Particularmente y para el impacto en la ciudadanía de tal o cual población. Y después todo el proceso de ejecución de la obra pública, que claramente es el proceso en términos de mapa de riesgo, donde en general todos tenemos la sensación de que nunca una obra se termina en el plazo que estaba acordado y en la condición en la cual fue contratada, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con que hubo problemas en la definición del proyecto. Entonces, lo que tratamos de pensar y de definir fue, claramente nosotros tenemos que trabajar en mejorar todos esos procesos internos, y esos procesos internos tienen que tener las perspectivas propias de todo el tema de acceso a la información, de transparencia, de integridad, de rendición de cuentas permanente. Es decir, somos responsables de llevar adelante en mayor o menor medida políticas públicas, ¿no? Digo, de acuerdo con que nos toca a todos, pero todos somos responsables de eso en el Ministerio. El ministro a la cabeza, pero cada uno de los técnicos que tiene que evaluar un proyecto, cada uno de los responsables de un área, cada uno de los técnicos que tiene que seguir la ejecución de una obra, porque en el mapa de riesgo estamos involucrados todos, ¿no? Y claramente para nosotros yo creo que una de las características o una de los elementos por ahí a destacar del proceso que tratamos de construir fue, para nosotros, todos estos principios, todos estos lineamientos, digo, también las visiones que tienen que ver con el impacto ambiental, cambio climático, una perspectiva de género, de integración, ¿no? De cumplimiento en temas de brecha de inversión vinculada al cuidado, no son temas paralelos, ¿no? O que están asociados a lo que hacemos. Son las perspectivas que queremos aplicar a lo que hacemos y es lo que tratamos de reflejar en los manuales de procedimiento, lo que tratamos de reflejar en la información que se disponibiliza, en la que se publica. Nosotros tratamos de cumplir, obviamente, con todos los pedidos de acceso a la información que recibimos, con todas las normas vinculadas al tema de publicación de información, pero para nosotros es un contenido mínimo y no lo queremos hacer, o la visión que planteamos siempre en el Ministerio, no es que solamente lo cumplimos porque hay un marco normativo, lo cumplimos porque entendemos que no hay forma de hacer más eficiente la gestión si no nos
tomamos permanentemente el compromiso de rendir cuentas. Bueno, y esto es algo que nos plantea permanentemente el ministro. Por eso el mapa de inversiones, que fue una herramienta que desarrollamos con el equipo del BID, nosotros publicamos toda la información de las obras y de los proyectos, ¿no? Para que se puedan visualizar cuáles son los criterios. Y eso nos genera muchas revisiones internas de los procesos, porque sabemos que todo lo que nosotros hagamos no es solamente que va a ser de acceso público, o potencialmente puede ser de acceso público. Nosotros mismos tenemos la vocación de convertirlo en que sea información disponible y fácil de acceder y de analizar y de evaluar. Bueno, me parece que eso es uno de los grandes desafíos que hay en la gestión pública, es como no solamente tenemos marcos normativos que tiendan a esas reducciones de riesgo y a clarificar todas esas situaciones, sino como realmente todos estos principios los convertimos como parte del modelo de gestión. Yo estoy convencido de que no puede haber un modelo mucho más eficiente o que aporta mucho la eficiencia de los resultados, cuando más competitivo sea un proceso de contratación, cuando más abierto sea, probablemente mucho más eficiente sea el resultado de eso. No son cosas que están disociadas, ¿no? Cuando más estrictos seamos, cuando más participación demos a cada una de estas cuestiones, cuando más participación le demos a los gobiernos locales, cuando más participación le demos a las instituciones vinculadas al proceso de la obra pública, cuanto más participación le demos a la ciudadanía, seguramente mucho más eficiente va a ser todos los procesos de toma de decisión. Gracias, Guillermo. Ahí, Luis, vos tenés la mirada desde la Oficina Anticorrupción más general de toda la Administración Pública Nacional, ¿no? Y también a nivel federal, de seguramente diferentes preguntas que les van llegando. Por ahí consultarte lo mismo, ¿cuál es la agenda de integridad que vos ves que se viene desarrollando en obra pública en particular, pero más en general, y cómo la integridad contribuye a mejorar el impacto efectivo de las políticas que se están desarrollando, ¿no? Bien, si quieren vamos al principio. Venimos acá a conversar sobre el Código de Ética, y me acuerdo cuando con Roxana habían recién desembarcado y conversábamos sobre esto. Y la verdad, reconozco, admito, yo tenía bastantes pruritos respecto de la idea de triplicar el Código de Ética, ¿no? Porque es una práctica bastante sencilla, muchas veces que te bajás un formulario, un documento, cambias alguna cosa y ya está. La verdad es que de aquellas conversaciones, como que lo mucho más después, lo que me quedó clarísimo es que los ricos estaban en el proceso de elaboración. Digamos, ahí hubo un trabajo de ustedes que es recontra elogiable porque tiene que ver con la construcción colectiva. Y cuando hablamos de esos desafíos, o en todo caso de lo que hoy se está planteando respecto de buena política pública para la prevención de la corrupción, algo de lo que decía recién Miriam, pues la primera es el trabajo colectivo, la articulación colectiva. Generar confianza. El ministro lo puso bien en el prólogo, ¿no? Digamos, ¿por qué hacemos un código de ética? ¿Por qué hace el ministerio? Para generar confianza, para robustecer la confianza de la ciudadanía y de los actores, actrices que interactúan con un ministerio, en la confianza de con quién están conversando, con quién están intercambiando, con quién están contratando. ¿Cuáles son los usuarios? Decía Guillermo, y la verdad que tiene que ver, en el fondo está ese punto, ¿no? Es, ¿para qué la integridad? Integridad porque sí, está bien, digamos, está claro, es un piso, ¿no? Recontra el piso, decimos nosotros. Lo mismo que se puede pedir a alguien que sea honesto y respecto del fondo público, que tenga especial cuidado del fondo público, eso es lo mínimo. Pero después hay muchas cosas más, digamos, que tienen que ver con lo que recién decían, y la transformación, ¿no? Transformar con obra pública que incluya personas, que incluya derechos, que amplíe derechos, que acerque servicios públicos a todos lados, integridad para eso. Integridad en toda la gestión, ¿no? En todo el ciclo de planificación de políticas públicas se explica además eso. Y creo que ahí, de vuelta, el Ministerio ha transformado, ha dado vuelta la gestión de la obra pública en ese punto. Hay una historia larga y complicada en ese sentido, y creo que esta gestión la ha dado vuelta. ¿Por qué? Porque creo que tenía toda la política pública. Desde el principio de esa evaluación MAPS, que era un trabajo engorroso que teníamos, ustedes, varios más. Por ahí comentar brevemente para todos los que están conectados. Es un proceso de evaluación de riesgos, en gran parte, ¿no? ¿Dónde están? Nosotros siempre decimos que el sector privado le dice mapa de riesgo, nosotros le decimos dónde hay un quilombo, y hay. Y es algo de eso, dónde puede haber un problema, y sobre eso se trabaja. Esa evaluación permitió, en todo caso, hacer un buen diagnóstico de a dónde iban. Y creo que fueron tildando casi todas las cosas que se marcaban, ¿no? Desde aquellas conversaciones,
el mapa de la obra pública, el código de ética pública, el trabajo con los fiscalizadores, todas las herramientas tecnológicas. Bueno, yendo a la pregunta, no hay política de integridad hoy que no tenga una innovación tecnológica, es imposible. Estamos hablando de otra cosa. ¿Alcanza con eso? No, no alcanza, realmente no alcanza. Hay muchas otras cosas más y la participación ciudadana incluso debemos garantizarla de manera mucho más avanzada que con el desarrollo tecnológico. Pero sin ese piso no estamos, ¿sí? Y creo que sobre eso se trabajó muchísimo en la etapa previa, en la planificación, en la gestión, del expediente, hasta la fiscalización. Creo que otro punto donde es un acierto tiene que ver con la decisión que tomaron a la hora de hacer un código de ética, tiene que ver con incluir otras cosas. Porque el código de ética que viene derivado en algún punto de esos principios sobre los cuales se armó la antigua ley de ética pública que estamos reformando ahí, Miriam nos ha dado una mano importante, refiere exclusivamente a ese enfoque de integridad anticorrupción. Y ustedes superaron, separaron en otro nivel respecto de inclusión de derechos, inclusión de perspectivas, sostenibilidad, derechos humanos, igualdad de género. Y además creo que desafiaron en algún punto ese límite porque bajaron a lo muy concreto, que es, tienen que hacer esto. Si tienen una duda, hagan esto. Y estos fueron hasta ejemplos, y de ejemplos a prácticas individuales. Casi que no hay manera de que alguien no se siente interpelado por este código. A la vez, creo que este es el gran desafío, lo que marcaba Miriam recién, es cómo bajar ese código de ética después a todos lados, digamos. Y la palabra no es bajar. Cómo se llega a todos lados, ¿no? Recién estaba viendo que hay personas escuchándonos en distintos municipios de toda la patria, y en este punto creo que hay un gran desafío, ¿no? Cómo se llega a todos lados, cómo se permean todas las gestiones con esto. Pero el código también da un camino en eso, ¿no? Porque el código es una herramienta de gestión, que se puede transponer a cualquier gestión. En cualquier lado es aplicable el código de ética y los principios que tienen y las iniciativas que tienen. No, ahí digo, por un lado, agradecerles, ahí estamos viendo que están conectados desde diferentes lados de Argentina, desde Jujuy, desde Neuquén, bueno, desde la provincia de Buenos Aires, así que agradecerles que estén conectados en el día de hoy, lo mismo de diferentes organismos, tanto del Ministerio de Obras Públicas como las empresas y organismos descentralizados como ORCEP, APLA, el INA, ¿no? Bueno, es una agenda que efectivamente tenemos que ir construyendo entre todos y es una agenda que llegó para quedarse, ¿no? Cuando nosotros pensamos en un Estado moderno, un Estado que debiera ayornarse al siglo XXI, bueno, en cualquier cuestión de gestión y en obra pública en particular, esta es una agenda del código de ética y de las herramientas aledañas que tienen que ser desarrolladas y multiplicadas por todas y por todos desde cada lugar que a uno le toca. Como decía Luis, todos de algún modo construimos este código de ética y formamos parte que se construye integridad o no, de algún modo, ¿no? Retroalimentamos ese proceso o no. Y ahí es preguntarles, bueno, se viene destacando el código de ética, se vienen destacando herramientas de innovación tecnológica que se fueron incorporando, mapa de inversiones, ahí vamos a estar compartiendo nosotros los links a todos estos espacios que les hicimos en políticas que se construyeron para que ustedes puedan acceder, pero la pregunta es la agenda que viene, ¿no? Y la agenda que falta también a fortalecer en este sentido. Si ustedes pudieran destacarnos algunos temas puntuales de esta agenda, si bien está el observatorio, está mapa de inversiones, está el código de ética, bueno, ¿cómo hacemos para amplificar todo lo que es en políticas de integridad? Miriam ahí nos decía el mapa de riesgos, por un lado, pero bueno, hay otros puntos más que debiéramos tomar en esta agenda, ejemplos de otros lados que pudiéramos considerar, ¿no? Creo que en este punto, bueno, tenés distintos instrumentos para decir cómo seguimos. El primer paso está dado por este conversatorio, ¿no? Es decir, comunicar que es importante en qué se está en la gestión. Qué es lo que se está gestionando y cómo se está gestionando para que haya un conocimiento. Eso me parece un conocimiento social, incluso. Yo te diría que va a ser muy importante empezar a pensar en dos caminos. Uno, profundizar lo que es la capacitación. La capacitación del propio agente público y la capacitación también a un nivel de aquel que va a interactuar con el agente público. Fíjate vos que
el derecho administrativo, y los traigo un poquito del derecho administrativo, se habla mucho del principio y derecho fundamental a la buena administración. Entonces, reconocido en una Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano, está ya desde el año 2000 en la Carta Fundamental de los Derechos Fundamentales de Europa. Bueno, esa buena administración que obliga a la administración a cumplir con determinados principios y derechos, la ética es fundamental, ¿no? Hay aproximadamente en esta Carta Iberoamericana 23 principios con su correlato de derechos. Yo te diría que también hay que llevarlo al concepto del buen contratista. Yo también quiero un buen contratista, no solamente quiero una buena administración que gestione, necesito el buen contratista. Y el buen contratista, evidentemente, una capacitación va a también a querer que se cumplan con derechos como la seguridad jurídica, el debido procedimiento, la transparencia, la rendición. Entonces, me parece que hay un camino hacia un amplio exponer en qué se está, exponer cuáles son los pasos siguientes e incorporar justamente que son distintos actores. Contratista, administración, ciudadano, participación ciudadana fundamental. Y por el otro lado, comenzar a pensar seriamente en los instrumentos de control. Yo en esto soy sumamente, diría, hasta pesada. Insisto en los instrumentos de control de prevención. A mí no me satisface que una contratación de una obra pública en plena ejecución, en el plena ejecución, un acto administrativo rescindiendo una contratación por sus irregularidades, que esté sometida a un proceso judicial. Yo necesito prevenir, porque esa obra yo la necesitaba, y si no la necesitaba, bueno, articulemos los instrumentos jurídicos que tenemos para justamente volver hacia atrás. Pero esto es importante, la prevención a mí me permite ir corrigiendo errores, ir los desvíos justamente encaminarlos. Por eso me parece que hay que empezar a analizar cuáles son los instrumentos de control que necesito en una obra pública, desde que empieza hasta que termina. Detrás de toda obra pública hay una persona humana. Y entonces, en ese concepto que lo traigo de la buena administración, el eje, ¿cuál es? La dignidad de la persona humana. Ese es el eje. Por eso, incluso en los mapas de riesgo, vos podés hacer un excelente mapa de riesgo de la obra pública, que si no haces un mapa de riesgo de gestión general, no te va a salir bien. Porque la obra pública está dentro de la gestión. Esto lo combino un poco con lo que decía Guillermo. Vos sabés que Colombia tiene un desarrollo muy interesante en mapas de riesgo generales de gestión. Acá hay un informe de la Sindicatura General de la Nación, de hace unos años atrás, hace unos 4 o 5 años, donde también puso énfasis en el mapa de riesgo y general de gestión. Me parece que hay una combinación, capacitación, reconocer que estamos dentro de una gestión determinada y prevención. Y la prevención te va a llevar transparencia, participación social de todos los sectores en la búsqueda de la buena administración y del buen gobierno. Excelente. Y ahí, Guillermo, vos tenés mucha experiencia en gestión, ¿no? Marcabas hace un momento el equipo que conformamos el Ministerio de Obras Públicas, es un equipo que tiene muchos años de trabajar en estos temas y trabajar en la gestión y en esta oportunidad en obra pública, ¿no? ¿Vos cuáles dirías que es los desafíos que tenemos para adelante o ese sendero crítico por el que tenemos que ir andando y trabajando y sobre todo también desde la experiencia municipal que tuviste en gestión en estos temas? Bueno, yo creo que, y un poco tomando lo que decía Miriam y Luis también, hay como 2 o 3 niveles a nivel de cómo nos planteamos una continuidad, un despliegue del proyecto. Me parece que el primer punto es este, ¿no? Digo, cualquier política pública, cualquier lineamiento que uno quiera poder desarrollar en cualquier organismo, cualquier institución, requiere de una estrategia de despliegue, ¿no? Que era un poco lo que planteaba Luis. Porque si no, muchas veces lo que ocurre es que en un área uno puede armar manuales muy lindos, de acuerdo a los lineamientos, ¿no? Hasta ciertas modas en determinado momento, creyendo que con eso va a lograr algún impacto en la organización, y las organizaciones no funcionan así, ¿no? Entonces, si uno no tiene una estrategia que tenga que ver con el desarrollo del equipo de trabajo, el desarrollo profesional,
carrera administrativa, despliegue y capacitación, no ocurren estas cosas, ¿no? Es como un modelo medio fantasioso, que muchas veces son como esas empresas que certifican procesos de calidad, ¿no? A mí me ha tocado la experiencia de, bueno, ¿y qué proceso certificar? El de facturación, una empresa de servicios públicos. ¿Por qué mejor lo certifican el proceso de atención a los usuarios, ¿no? que facturación? Entonces, son esas visiones que son muchas veces limitadas en las políticas públicas. Me parece que esa estrategia, esa táctica de despliegue de los proyectos en cada una de las organizaciones es muy importante, ¿no? Si no es como una visión muy limitada. Me parece que en esto también un desafío que nosotros tenemos como Ministerio Nacional o como organismo nacional es cómo articulamos esas políticas públicas con los distintos niveles de gobierno, provinciales, municipales, ¿no? Y muchas veces a mí me ha tocado, por experiencia, trabajar en distintos niveles de gobierno. Yo rescato mucho la experiencia local, que no fue la primera que a mí me tocó, ¿no? De gestión en un municipio, pero ahí es cuando realmente uno se percibe de una forma muy directa con el impacto de las definiciones, las decisiones que se toman respecto de las personas, del ciudadano. Digo, esto que siempre como crítico en las políticas públicas, no hay política pública hoy que se pueda llevar adelante en forma eficiente si no tiene en cuenta la perspectiva del ciudadano, ¿no? Eso, uno lo dice en términos teóricos, pero en la realidad donde uno lo vivencia es cuando tiene la persona enfrente, entre comillas, ¿no? Y esto en los gobiernos locales se da con mucha claridad, con mucha claridad, ¿no? Entonces, a veces cuando uno plantea extrapolar esas herramientas de un gobierno local a un nivel nacional suena como muy complejo, ¿no? Pero yo creo que hoy las herramientas tecnológicas, como decía Luis, es la clave, ¿no? Uno no tiene la persona, entre comillas, en el mostrador de enfrente o haciendo un reclamo en el área de atención al vecino o al usuario, pero no es difícil hoy de identificar o generar canales para que eso ocurra. Entonces, eso tiene que ser cierta vocación también de escuchar y entender la perspectiva del otro, ¿no? Esto fue algo que a mí me tocó, más allá de otras experiencias, vivir muy concreto en la gestión municipal, ¿no? Y fue algo que el ministro nos instaló permanentemente, independientemente de la eficiencia de lo que nosotros creamos o estemos convencidos muchas veces de nuestro rol en la función pública, de la eficiencia de lo que estamos haciendo. Si eso, el destinatario de eso, que es el ciudadano, no lo percibe, tenemos un problema o en el alcance de lo que estamos haciendo, o en la comunicación de lo que estamos haciendo, o en la eficiencia de lo que estamos haciendo. Entonces, esa búsqueda de la participación ciudadana, de la opinión del ciudadano, es crítica, ¿no? Entonces, y tratando de cerrar un poco la idea, yo creo que en eso, hoy en el Ministerio tenemos como un objetivo que tiene que ver en terminar de construir articulación, ¿no? Con los gobiernos locales, con los gobiernos provinciales, municipales. Y me parece que ahí es donde también es casi una obligación, diría, de los organismos nacionales de acompañar esos procesos, ¿no? A nosotros, yo lo digo como experiencia me tocó, nosotros hemos desarrollado herramientas, como por ejemplo el mapa de inversiones, con el acompañamiento que tuvimos del BID, que la verdad que hoy cualquier gobierno provincial o municipal que quiera utilizar esa plataforma, nosotros la podemos poner disponible. Y si esa plataforma la tuviera que desarrollar un gobierno municipal, y es muy difícil desde el punto de vista del acceso a las soluciones tecnológicas, los costos involucrados, las restricciones que puede haber a veces, y me parece que parte del camino que nosotros tenemos que desarrollar es poner esas herramientas a disposición de todos aquellos gobiernos locales que las quieran utilizar y generar también, ¿no?, una línea de trabajo y de estimulación. Buscar herramientas que nos permitan también cada vez mayor participación ciudadana es un gran desafío, ¿no? Nosotros en eso en algo estamos y me parece que hay que seguir fundamentando y profundizando eso. Y me parece que el tema de la transformación digital, la transformación tecnológica, pensar que la obra pública se puede gestionar en el año 2022 como hace 50 años, no tiene, es bastante irracional, ¿no? Y en general eso termina ocurriendo, ¿no? A nosotros nos ha pasado parte de una fuerte línea de trabajo del Ministerio está en el proceso de transformación digital de la gestión de la obra pública, ¿no? Y uno lo dice y suena como algo demasiado grandilocuente muchas veces, ¿no? Y a veces eso juega un poco en contra, porque a veces son como términos muy marketineros, ¿no? Y escanear un papel y mandarlo por un correo electrónico no es digitalizar un proceso. Y muchas veces eso
no se termina de entender, es cómo realmente convertimos en soluciones que nos permitan disponibilizar más información, hacer procesos más eficientes, más claros, más transparentes. Y la verdad que estamos en el año 2022. Digo, que la obra pública no se hubiera gestionado, ¿no? Hemos desarrollado muchas de estas iniciativas. Mapa de inversiones es una herramienta que puede haber desarrollado hace muchísimo tiempo, ¿no? La verdad que nosotros hicimos un proceso en eso con el acompañamiento que tuvimos en menos de 6 meses. No era una solución tecnológicamente compleja. Sí implicaba realizar todos los procesos internos. Lo más complejo de esta herramienta muchas veces es eso. Me parece que a esta altura de los tiempos, no poder construir un mapa de todas las obras públicas. Me tocó a mí como experiencia, el día que iniciamos la gestión y el ministro me pidió, ¿no? Yo me gustaría que trabajemos en tecnología. Bueno, veamos cuál es el universo de todas las obras públicas. Busqué un sistema de información geográfica, no encontré, digo, bueno, no, busquemos algún sistema de base de datos. Tampoco encontré, digo, bueno, busquemos un Excel, digo, ¿no? Son obras públicas, deberíamos poder encontrarlas y localizarlas en un mapa, ¿no? Poder encontrar un mueble, digo, no puede ser tan complejo. Y por eso nos planteamos claramente este desafío y de construir políticas públicas, ¿no? Nosotros no es lo que hacemos solamente por facilitarnos la gestión a nosotros. Nos parece que la obligación de todos que tenemos una función pública es crear umbrales mejores y dejar siempre un piso de trabajo a quienes nos tengan que reemplazar o nos usar la gestión pública, es decir, mucho mejores de aquellos que encontramos y poder construir redes en ese sentido que esas políticas públicas le den consistencia. Insisto, yo creo que el tema de la transformación digital en la gestión de la obra pública es clave, ¿no? Las herramientas que venimos trabajando y las herramientas que impactan en el proceso. Nosotros implementamos un sistema de gestión de obra, simplemente lo digo como ejemplo, que nos permite hoy articular proyectos en una plataforma digital con más de 1.700 municipios, ¿no? Entre proyectos que han sido aprobados y que están en gestión, tenemos una ventanilla electrónica donde hacemos los proyectos, se evalúan los técnicos nuestros, se responden las dudas o consultas. Los procesos hoy de firmas de convenios de asistencia financiera se hacen en la plataforma, estamos trabajando en la integración de esa plataforma con el sistema Contratar, ¿no? Que es uno de los temas que estamos trabajando con cultura de gabinete. Toda la gestión de la obra pública se hace dentro de esa plataforma, certificaciones, inspecciones, avance de obra, implementar una aplicación móvil para hacer una certificación de obra, saber si una obra con el grado de avance físico no es algo tan complejo para un técnico. Son 4 fotos y completar un formulario con los principales utilizados de una obra, con lo cual a partir de ese momento no hay duda alguna. Entonces muchas veces esta herramienta de prevención que señalaba Miriam, si no somos forenses viendo qué es lo que pasó hace 5 años muchas veces, ¿no? Nosotros lo que tenemos que generar mejores políticas públicas mucho más eficientes. Utilizar imágenes satelitales hoy para poder recuperar la certificación de una obra. Yo creo que también muchos de estos desafíos que tenemos que llevar adelante nos obligan a saldar temas que tecnológicamente podrían estar saldados hace muchísimo tiempo. Y esa agenda es la que nos va a dar mucho mayor resultado y eficiencia. Empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial en interpretación de imágenes y evaluación de proyectos. No es como una agenda que uno estuviera planteando de acá a 20 años. Es una agenda en la cual inclusive estamos atrasados a nivel de gestión y nosotros en este momento estamos en un proyecto con el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires en ese sentido, para la elaboración de proyectos, la elaboración de pliegos de los procesos de contratación y certificación de obra. Lo que quiero decir a modo de resumen con esto, ¿no? Me parece que el despliegue de estas políticas, el armado de redes que consoliden estas políticas con los gobiernos locales, con distintos actores y partes involucradas, digo, contratistas, cámaras de la construcción, UOCRA, universidades públicas, privadas, el resto de las instituciones públicas, parte de lo que señalaba Miriam. Nosotros ahora estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico en el desarrollo de políticas anticorrupción en los procesos de contratación. No es solamente muchas veces el sector público en forma aislada. Y el tema de la transformación tecnológica, la transformación digital, yo creo que es crítico, ¿no? E insisto en esto, y el rol que creo que tenemos en la Administración Pública Nacional es tratar de facilitar el acceso a estas herramientas e integrarnos, porque muchas veces hay experiencias muy positivas. Yo he aprendido mucho de experiencias de gobiernos municipales o locales tratando de trasladarlas después
que al gobierno nacional. Y me parece que eso es también una visión que muchas veces hay que tener en cuenta. Hay muy buenas experiencias en los gobiernos locales en temas de participación, y el desafío nuestro también es cómo consolidamos eso a nivel de organización. Excelente. Luis, vos también desde tu mirada, ¿cuáles son los desafíos que tiene la agenda de la obra pública para adelante para potenciar el principio de integridad y también herramientas como el código de ética, ¿no? Voy a ser reiterativo, creo que las líneas están marcadas. Creo que incorporar el sector privado es claramente el gran desafío. Muchas veces ahí tenemos algún prurito en eso, y yo creo que claramente hay que saltarlo, porque de hecho lo que se está llevando adelante en muchos otros países como políticas de integración del sector privado a la política de prevención de la corrupción. No es raro, a veces se toma como, o procuramos defendernos respecto de algún ataque sobre intervencionismo estatal en estas cuestiones, no es así, no sucede en otro lado. Creo que hay un gran desafío en eso. Me gustó mucho, te lo voy a robar, Miriam, eso de conocer al contratista y del buen contratista, ¿no? Porque ese trabajo que en algún punto es de debida diligencia que se hace entre el propio sector privado, tiene que ver en gran parte con el desafío que tenemos. Eso, respecto a lo que decía Guillermo, desafío fenomenal, pero creo que es todo cuanto podemos hacer de bueno, trasladar nuestra experiencia de gestión pública y las herramientas que queremos a cada lugar donde se pueda usar. Eso es un desafío. Voy a dar dos ejemplos, estamos también así con trabajo bastante fuerte en municipios. Hace poco estuvimos en un municipio que tenía un problema con la fiscalización. Tiene que ver, muy importante esto que decíamos recién, porque es el funcionario que ve cómo termina una obra, pero aparte es el funcionario que ve el ciudadano que la disfruta o que la padece, ¿no? Es la cara del Estado en el territorio, es la ventanilla del Estado. En un lugar donde tenían sospechas respecto a los fiscalizadores, la solución que hubo para eso respecto de un fiscalizador en un lugar era enviar a 2 personas. Porque decían que se planteaban discusiones sin pruebas respecto de si había o no había un caso de corrupción, si la solución había sido mandar a 2. No era solución. Evidentemente no era solución. Pero lo cierto es que ahí hay un punto de un déficit nuestro, de plantear una herramienta que supere eso, una herramienta, hoy como decía Guillermo, la verdad que está con ese trabajo de fiscalización sin poder digitalizar algo de todo eso y que nada de lo que esté ahí escape al control público, incluso con una herramienta de ese tipo, suena bastante ridículo es la palabra, ¿no? Es eso. Respecto del sector privado, nosotros estamos trabajando en el registro de integridad y transparencia para empresas, ¿no? Hace poco teníamos una reunión con AISA sobre esto, porque las empresas públicas van a ser las primeras que van a estar en el registro, que creemos que es un mensaje, además digo, un mensaje político y a la antipolítica, en algún punto, ¿no? Que es esto de la crítica permanente, la desconfianza permanente en el sector público, que ustedes trabajaron muy bien en el código de ética. Creo que en gran parte está eso. Está ahí. Si no les damos esas herramientas a los municipios y las provincias, bueno, nos vamos a quedar muy cortos. Y en otro municipio, recorriendo también, le gustó la herramienta, que como les decimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, también teníamos la misma perspectiva de que pudiera ser aplicada en cualquier lado, provincia y municipio. Y el municipio decidió aplicarlo en lo que tiene que ver con las autorizaciones en sus parques industriales. Yo te doy un beneficio, todo parque industrial tiene un beneficio, el positivo en general, bueno, viene atado de eso. Yo quiero conocer bien a mi proveedor, quiero conocer bien a mis contratistas, quiero ver bien quién es el beneficiario de mi política pública, yo le requiero esto. Requerir desarrollo de política integral del sector privado es muy importante y tiene que ver además con la conducción, que es lo que decía recién Guillermo. Conocer al proveedor implica en gran parte además conocer al beneficiario final. Si conocemos el beneficiario final, en gran parte estamos resolviendo alguna de las cuestiones que tienen que ver con la corrupción o otros casos de criminalidad económica. Y creo que para cerrar el último, y tiene que ver con ahí sí, es más como la permeabilidad del código de ética, es esto, es capacitar, es llevar a todos lados, y donde se pueda, la idea, el principio y sobre todo la herramienta, ¿no? O sea, el código de ética, este código de ética tiene herramientas. Te está diciendo cómo resolver un caso cuando tenés esa duda, esa disyuntiva, más allá de poder consultar al observatorio de control o una dirección de transparencia sobre lo que funciona acá, lo cierto es que tenés una herramienta ahí. Y por lo menos plantear en esos dilemas, en esas cuestiones dilemáticas que a veces están resolviéndose para un lado o para otro, muchas veces genuinas de verdad existen. O sea, quienes gestionamos algunas de las cuestiones dicen, sí, muchas veces, ¿puedo firmar esto? Está bien que intervengan, bueno, gran parte está resuelta acá y creo que cómo se lleva eso
al territorio, a los lugares donde se gestiona, cada oficina pública, sobre todo a esas ventanillas que están en contacto directo con el ciudadano. Además tiene el caso de corrupción, en esa ventanilla muchas veces no tiene vuelta atrás, porque es como el daño está hecho, el perjuicio está hecho, la afectación de la confianza está hecha, y después remontar eso es muy difícil. Llevar un código de ética a todos esos lugares creo que es el gran desafío que tiene. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos y todas por conectarse en el día de hoy, a Miriam, a Luis, a Guillermo por este intercambio que pudimos tener hoy. Vamos a continuar con estos intercambios, como les decíamos, el primer viernes de cada mes vamos a estar abordando diferentes ejes vinculados al principio del Código de Ética de la Obra Pública. Hoy fue vinculado al principio de integridad, el próximo va a ser relacionado a transparencia en la obra pública, que fue una de las cuestiones que se resaltó aquí, y después seguiremos con otros, digamos, a los diversos principios como el tema de sustentabilidad en la obra pública, la cuestión ligada más a diversidad e inclusión, entre otros, que ustedes pueden leer más sobre esto y conocer el Código de Ética ingresando a la página del Ministerio de Obras Públicas. Ustedes entran ahí al botoncito que dice participación y control ciudadano y bueno, ahí pueden descargar el Código de Ética y también ver varias de las herramientas que se situaron aquí. Bueno, muchas gracias a todas y todas que se conectaron desde diferentes latitudes de Argentina y de diferentes organismos y nos estamos viendo el primer viernes del próximo mes. Muchas gracias.